¿Qué tal? En este video vamos a explicar lo que es la transferencia de calor por conducción y algunos ejemplos de aplicación de ellos. Y empezaremos definiendo como la conducción como mecanismo de transferencia de calor es la transferencia de las partículas más energéticas de una sustancia a las adyacentes, que son las vecinas, las que están a un ladito, menos energética, como resultado de las interacciones entre esas partículas. Y aquí la parte que vamos a estudiar es la obtención de la rapidez o razón de la transferencia de calor por conducción, y esta rapidez o esta razón de transferencia está en función de varias cosas o varias variables, que es la configuración geométrica del material en la cual va a estar transfiriendo este calor, el espesor o grosor del material y en sí de qué está hecho el material. Otra de las cosas que también es un factor importante es la diferencia de temperatura que hay en punto inicial y punto final. De hecho, este último factor, que es la diferencia de temperatura, es el motor que va a hacer que se transfiera esta energía en forma de calor. Aquí podemos observar un dibujo, un bosquejo de lo que es un material al cual se le está transfiriendo esta energía en forma de calor, como viene ahí una flecha en el sentido de que va a transferirse esta energía en forma de calor, y viene dado por Q punto, que viene siendo el calor o la razón de transferencia de calor. El punto en la parte de arriba, si recordamos, es la razón o la velocidad de transferencia, o sea, va a ser esta unidad por unidad de tiempo, o sea, en este caso sería energía por unidad de tiempo. También vemos ahí que a los lados viene la A, que es la parte donde viene la configuración geométrica, que depende de la forma que tenga, si es una forma rectangular, si es una forma circular. Entonces, dependiendo de la forma que tenga, es la forma que vamos a obtener el área. También tenemos ahí el espesor, que viene dado por delta X, y obviamente pues entendemos que a mayor espesor pues va a tardar más en transferirse esa energía. Y vemos ahí también una temperatura T1 y T2, donde T1 está gráficamente más arriba que T2, entonces suponemos una temperatura mayor T1 a T2, por eso está en ese flujo en ese sentido la cabeza de la flecha. Y viene también la parte en el centro, lo que es el material, pues está en función, porque no es la misma si es un material que es buen conductor de electricidad, o en este caso conductor de calor, pues va a transferir con mayor facilidad, que son aislantes, ¿no? Si es metálico, si es no metálico, etc. También de esta imagen podemos entender lo siguiente, es que para la transferencia de calor, como nosotros veamos la diferencia de temperaturas o delta T entre la temperatura inicial y temperatura final, entre mayor sea el gradiente, pues va a ser mayor la transferencia de calor o la razón de transferencia de calor. También por lo tanto esa diferencia de temperatura es directamente proporcional, ¿okay? Entonces, otro de los datos que tenemos ahí es el área de transferencia de calor. Entre mayor sea el área de transferencia de calor, también va a ser mayor la razón de transferencia de calor. Entonces también el área es directamente proporcional, y el espesor no. Entre mayor sea el espesor, pues menor va a ser la razón de transferencia de calor. Entonces, con el espesor o delta X que aparece ahí, pues es inversamente proporcional. Entonces, ahorita vamos a mencionar una fórmula que nos va a ayudar a obtener esa razón de transferencia de calor, y cómo quedan unos en función, una proporción directa y otra proporción inversa. Bien, aquí tenemos la figura. Vamos a suponer dos casos. En el primer caso vamos a pensar de que es el mismo espesor. Vamos a comparar un par de casos en el cual en el primero y en el segundo consideramos que tiene el mismo grosor o espesor del material, el cual va a transferirse la energía en forma de calor, y también, como podemos ver, tiene forma lo que es el área de transferencia de calor
tiene forma rectangular, por lo tanto suponemos las mismas dimensiones de alto y ancho, entonces es el misma área de transferencia de calor. También suponemos que está hecho del mismo material, puede ser un material metálico o no metálico, el cual es el mismo en el caso 1 y el caso 2, por lo tanto también hacemos constante este factor, y solamente se puede apreciar que la temperatura 1 y la temperatura 2 tiene la diferencia entre uno y otro, o el gradiente de temperatura es mayor en el caso 1 que en el caso 2. Lo podemos ver en el grado de inclinación o la pendiente de inclinación de la recta de una temperatura a la otra. Entonces la diferencia de temperaturas es mayor en el caso 1, por lo tanto la razón de transferencia de calor del caso 1 al caso 2 es mayor. Entonces la razón de transferencia de calor o Q punto es directamente proporcional al delta T o diferencia de temperatura. Ahora aquí vemos otro caso en el cual tenemos ahora un gradiente de temperatura igual. En los dos casos tenemos un área de transferencia de calor, la parte de la configuración geométrica es la misma en el caso 1 y en el caso 2, por lo tanto el área es la misma, área 1 y área del caso 2, y vamos a considerar que es el mismo material aislante o conductor, y aquí lo que vamos a variar es el grosor. Vamos a suponer que el caso 2 es 2 veces el grosor del caso 1, y entonces la razón de transferencia de calor en el caso 1 con respecto al caso 2 pues es menor en el caso 2. Ahí corregí el signo de mayor que, menor que. Entonces podemos concluir que la razón de transferencia de calor es inversamente proporcional al espesor del material. A mayor espesor pues es menor la razón de transferencia de calor. Y ya por último nomás nos quedaría analizar el caso del área de transferencia de calor, que de manera similar a la diferencia de temperaturas, si tenemos una mayor área de transferencia de calor pues tendremos una mayor razón de transferencia de calor. Entonces también el área es directamente proporcional, y tenemos el que es inversa, que es el grosor o el espesor del material. Entonces, ordenando aquí cada uno de los factores, vemos que hay dos variables que son indirectamente proporcional a la razón de transferencia de calor, que es el área de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas, mientras que el espesor del material es inversamente proporcional. Por eso lo pusimos en la parte de abajo, dividiendo, y la constante de proporcionalidad la agregamos ahí porque estamos hablando de qué cosas son directas y qué cosas son inversamente proporcional. Entonces esa constante de proporcionalidad la cambiamos por una constante para agregar ahí el igual a la ecuación, y es nada menos que la conductividad térmica. Lo vemos que está en la parte de arriba porque la conductividad está en función, está asociado a lo que es el material, el que está hecho, la sustancia del material que va a ser transferido ahí el calor, y está en la parte de arriba. Así como también mencionamos que hay materiales que son buenos conductores de calor y malos conductores de calor. Si lo queremos definir, pues la conductividad térmica es la medida de la capacidad, qué tan capaz es un material para conducir el calor. Pues sabemos que hay materiales que tienen más capacidad que otros, pues por eso utilizamos ciertos materiales para diferentes funciones. Para cuestiones de, digamos, en la cocina, pues hay materiales que necesitamos que sean buenos conductores para que los materiales que se van a cocinar, los alimentos que se van a cocinar, pues no se tarde tanto. Pero en el manejo hay utensilios de cocina que requieren que no sean buenos conductores de calor. Por ejemplo, las palas o los cucharones, que si fueran totalmente metálicos pues ocasionarían quemaduras a la persona que está efectuando la actividad de cocina. Entonces ahí se utilizan materiales que son malos conductores de calor, o aislantes, que también se le llama. Ahora teníamos nuestra ecuación, razón de transferencia de calor o Q punto es igual
al producto de la conductividad térmica por el área de transferencia de calor por el gradiente de temperaturas con respecto al grosor, que es el gradiente de posiciones con respecto a X. Ahora, cuando el delta X o ese grosor tiende a ser 0, entonces los gradientes se convierten en derivadas y nos quedaría Q punto, ya lo voy a llamar así, entendemos que la razón de transferencia de calor por conducción es igual al producto de la conductividad térmica por el área de transferencia de calor por la derivada de la temperatura o el cambio de temperatura con respecto a cómo se vaya transfiriendo en el eje de las X. En este caso estamos hablando en una sola dirección. Y esta ley se llama ley de Fourier de conducción de calor. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que quede aplicado esta ley. Vamos haciendo este ejercicio. Tenemos aquí un gráfico en el cual se muestra una casa o un cuarto de dimensiones de 8 por 6 metros. Ahí se ve lo que es el techo de 8 por 6. Es el área de construcción. Nos dan también el grosor del techo de concreto, que es 15 centímetros o 0.15 metros. Y nos dan las temperaturas de este cuarto, que es una temperatura interior de 20 grados Celsius y una temperatura exterior de 2 grados Celsius. Okay, aquí suponemos que está en un lugar fresco o frío, en la cual se está calentando el interior del cuarto con un calentón eléctrico. Entonces la temperatura deseada interior es de 20 grados Celsius cuando el exterior está a 2 grados Celsius. Entonces esto, pues como es un calentón eléctrico, implica un costo por el consumo de energía. Entonces tenemos el dato del costo de consumo de energía. Aquí en el país, en la tarifa alta, está a 1.14 pesos por kilowatt hora. Okay. Y tenemos el dato de que el techo está construido de concreto y su conductividad térmica es de 0.8 watts por metro grado Celsius. Okay. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere saber la razón de transferencia de calor, pues que va a tener, o la pérdida de calor, porque obviamente lo que queremos es que esto pues tener el menor costo. Entonces, si está bien aislado, pues no va a tener tanta pérdida de calor. Pero ahorita lo que vamos a ver nomás es la razón de transferencia de calor, da los datos que tenemos aquí, y posteriormente calcular en base a la cantidad o la razón de transferencia de calor. Vamos a llevarlo a cuánto nos cuesta esta pérdida de calor. Bien. Aplicando la fórmula antes mencionada, pues tenemos la conductividad, que es 0.8. Ahí vamos sustituyéndolo en la fórmula por el área de transferencia de calor. Aquí solamente vamos a analizar la pérdida que hay o la transferencia en el techo. Sabemos que como es tridimensional, pues también va a haber por las diferentes caras del cuarto, que son las paredes, también va a haber una pérdida, ¿sale? Entonces ahorita nomás vamos a analizar lo que sucede en el techo. Ya con eso nosotros nos vamos a dar una idea de que realmente el costo es mayor porque hay pérdidas hacia las diferentes direcciones. Ok, entonces el techo tiene unas dimensiones de 8 por 6, nos da 48 metros cuadrados, mientras que la diferencia de temperatura es de 20 menos 2, la temperatura interior y exterior, nos da 18 grados Celsius, y el grosor del techo es de 15 centímetros o 0.15 metros. Analizando las dimensiones podemos ver que se cancelan los grados Celsius de la conductividad y de la diferencia de temperaturas, y lo que está encerrado son la parte de los metro cuadrado del área. Se cancela uno con el metro de la conductividad, y ese metro a su vez se cancela con el del grosor, de tal manera que las unidades nos quedan en watts. Al efectuar las operaciones nos da 4608 watts, lo convertimos a kilowatts, o sea lo dividimos entre 1000, nos da 4.608 kilowatts. Ahora, suponiendo que si lo mantenemos trabajando ese ritmo las 24 horas del día,
nos dará un consumo por día de 110.6 kWh. Ahora, si queremos nosotros saber el costo por día de este calentamiento de la habitación de 6x8 y la pérdida que tiene por la parte del exterior por medio del techo, lo multiplicamos por el factor del costo, que es 1.14. Entonces ya por último tenemos el valor de el consumo, que eran 110.6 kWh ya llevado a un día. O sea, el consumo por día dadas las 24 horas son 110.6 kWh, pero el costo por kWh es 1.14 en tarifa alta, que aquí en México. Entonces el costo por día pues serían 126,7 centavos por día. Eso es de manera aproximada, porque solamente considerando la parte del techo, había que considerar todas las pérdidas por medio de las paredes y eso.